Hemos visto que, para seguir existiendo, es necesario conocerse a sí mismo. Es muy importante saber que somos mecanismos biológicos, con una programación destinada a reproducirnos, y que ésta evita que el individuo se conozca, que logre ser el mismo. Pero podemos invalidar esa programación si la comprendemos. Podemos resetearnos. Y de ese modo, ya libres del prurito de la reproducción, podremos concentrarnos completamente en la tarea de ser nosotros mismos. Y a la larga adquirir el atributo más valioso del ser, que es volverse como niños. Es decir, el más importante objetivo es ser completamente libre de la adicción del botón hedonista. Al dejar de ser un títere del genio de la especie, el individuo será capaz de convertirse en lo que ama. Será un ser libre y honesto, dueño de sí mismo, que se conoce sin engaños ni fantasías, y por ello será más pleno. Seguramente amará la verdad, la belleza, y forzosamente se transformará. Y su vibración tendrá una firma inconfundible. Ya no será un dron del colectivo. Repetimos. Ver y sentir nuestra realidad sin la turbiedad de la cultura sexual saturada de porno, hedonismo y variadas adicciones, es lo que permitirá al ser conocerse. El genio de la especie no podrá distraernos. Ahora el individuo tiene más posibilidades de realizar el yo. Todavía faltan algunos aspectos que hay que tener en cuenta sobre nuestro conocimiento y nuestro entorno. Todavía hay esperanza. Hay esperanza en la restauración de nuestro ser, en hallar un hogar para la vida futura, ya que el actual deterioro genera preocupación. Los hechos del mundo han revelado varios aspectos que nos atañen. Falta conocer más nuestro ecosistema, lo cual puede ayudarnos para hacer extrapolaciones útiles y realizar conjeturas informadas. Primero, hay que reconocer que somos sistemas. Y se entiende como sistema a un conjunto de elementos interconectados que interactúan entre sí para formar un todo, y que puede cumplir ciertos objetivos. Según esto, un sistema puede ser una célula, formada por elementos que se relacionan entre sí, tales como el núcleo constituido por cromosomas, mitocondrias, lisosomas, ribosomas, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, vesículas. En las células vegetales podemos hallar cloroplastos y muchas otras. Pero un conjunto de sistemas puede formar otro sistema. Así, unos conjuntos de células forman un tejido. Y el conjunto de tejidos forman un órgano. Los órganos forman aparatos o sistemas, tal como el circulatorio, el digestivo, el urinario, el reproductor, el sistema nervioso, etc. Los conjuntos de aparatos forman el cuerpo de los seres vivos. Y estos individuos de la misma especie forman poblaciones, que a su vez forman una comunidad ecológica. Y todas ellas la biosfera de nuestro planeta. Y el conjunto de planetas, con su Sol, forman un sistema solar. Y así sucesivamente. No cabe duda que nosotros somos un sistema formado, en última instancia, por átomos. Sabemos que los átomos y moléculas, y todo sistema, vibra. Cada molécula tiene su propio ritmo y dirección de vibración. Las moléculas poseen diversas frecuencias de vibración, y cada uno de estos movimientos se llama modo de vibración. El cerebro también muestra un conjunto de frecuencias. Las ondas cerebrales se pueden medir en hercios, y estas son observables mediante un electroencefalograma. Existen diversos tipos de ondas cerebrales. Las ondas delta, que se producen durante el sueño. Las ondas zeta predominan cuando los sentidos procesan información interna y se está desconectado del mundo exterior. Las ondas alfa se registran cuando el sistema nervioso central se encuentra en reposo, relajado pero despierto y atento. Las beta aparecen en la vigilia y también en los estados de atención. Las ondas gamma, que son las más rápidas, etc. El patrón de las ondas cerebrales es distinto en cada persona, y lo es también su frecuencia base. Digamos que cada quien tiene una firma. Todas las partículas tienen frecuencias particulares. El movimiento browniano es el resultado de la vibración y oscilaciones de las partículas microscópicas. Las partículas microscópicas tienen un movimiento vibratorio. Podemos constatar este movimiento browniano y ver, con la ayuda de un microscopio, cómo las partículas más pequeñas, como los granos de polen, vibran continuamente. Y ya mencionamos que esta vibración es una propiedad intrínseca de todo sistema. Todos los sistemas, como un átomo, una copa de cristal, un puente que cruza un río y las personas, tiene una frecuencia natural. Todo objeto o sistema vibra al ser expuesto a una frecuencia de ondas específica propias a ese objeto.
Esto se ve en la resonancia, que es un fenómeno que ocurre cuando un objeto vibra a la misma frecuencia que su frecuencia natural. Un ejemplo muy famoso de resonancia lo constituye el puente Tacoma-Narrows, que se derrumbó debido a que entró en resonancia con la vibración del viento. El viento, sobre el río, llegó a soplar con cierta frecuencia. La frecuencia natural del puente sintonizó con la del viento. Como resultado de esta resonancia, el puente de Tacoma se derrumbó. Todo sistema resuena al responder con su frecuencia natural. Esta es su frecuencia de resonancia. Ilustremos este hecho con una herramienta llamada diapasón. El diapasón es un instrumento metálico que vibra a una frecuencia específica cuando se golpea, y nos muestra cómo un sistema tiene una frecuencia dada. Si se hace vibrar a un diapasón de 440 Hz, solamente hará vibrar a otro con la misma frecuencia natural, que es de 440 Hz. Es decir, el diapasón receptor tiene la misma frecuencia. Ahora sabemos que las personas tienen una frecuencia natural. Pero estas oscilaciones periódicas no son iguales en todas ellas. Pero la frecuencia natural en los drones del colectivo ONAN es muy parecida entre sí. Y esa frecuencia es muy diferente a la que posee el grupo de los asexuales o los célibes naturales, que poseen los mejores atributos expresados de la niñez. Cada quien se convierte en lo que ama. Y los individuos, al final de la vida, se transforman en lo que llegan a conocer y vibran en consecuencia. Todos, y cada uno de los elementos del colectivo, tiene una firma de vibración, una frecuencia natural y es específica. Tan específica como puede ser la de un diapasón. Ya al abandonar el mundo, al final de la vejez, se van poseyendo esa firma. Y como todas las frecuencias, han de entrar en resonancia con otras. Supongamos que existe un lugar lejano y desconocido. Un lugar sin sufrimiento, ni conflictos y preocupaciones. En donde reina la paz, la serenidad y la felicidad absoluta. Se podría describir como un sitio majestuoso, lleno de luz, paisajes deslumbrantes. Sería llamado, sin lugar a dudas, el buen lugar. Un topos o lugar que posee innegablemente su propia frecuencia natural. Pero digamos que el atributo principal de ese topos o lugar es ser adecuado y beneficioso, lo que diríamos bueno en general. De modo que resta por llamarle utopo, de iu que significa bueno, y topos, lugar, en griego. Las ondas de millones de frecuencias viajan por el espacio y pueden ser captadas por las antenas de ciertos dispositivos. El eutopo también tiene su antena, como la tendría un buen receptor de radio o televisión. A diferencia de una televisión, no tendría recepción a varios canales, sino solamente a uno. Como sucede con los diapasones que tienen una frecuencia natural. Un diapasón con una frecuencia natural de 440 Hz comenzará a vibrar al captar la señal de otro diapasón de 440 Hz. Pero nunca entrará en resonancia con un diapasón de otro valor. Este eutopo, como receptor, funcionaría como el diapasón que capta una señal. Del mismo modo que lo haría un televisor, que solo tiene un canal. Este televisor no sintonizaría otras frecuencias distintas a su frecuencia natural, solo recibiría estática. Pero sintonizaría la señal idéntica a su frecuencia natural, del mismo modo que lo haría los diapasones. Del mismo modo que lo haría un televisor cuando sintoniza la frecuencia adecuada definida en su capacitor variable. Si existe un buen lugar, este sintonizaría con frecuencias semejantes o compatibles. Es decir, señales de seres que hayan controlado sus deseos, con ataraxia, sin conflictos, amantes de la paz, serenos y honestos. Se podrían describir esos seres semejantes a niños, en su castidad e integridad. Este utopo no podría aceptar firmas de frecuencia diferentes, las ignoraría. Aquellos individuos que se conocieron y mejoraron, finalmente se convirtieron en lo que amaban. Y sus características más evidentes de castidad y pureza se revelarían en su frecuencia natural. Ellos solo serían sintonizados por el eutopo. Pero, si el individuo ama la corrupción y el engaño, entonces se convierte en un ser corrupto. Y como resultado, su frecuencia vibratoria tendría la firma del corrupto y mentiroso, y será sintonizado y atraído por algo de igual frecuencia. Un mal lugar, un cacotopo, algo descompuesto, gobernado por el caos y la nada. Si el individuo ama el hedonismo, se convierte en un ser que solo ama el placer, que ama oprimir el botón, que rinde culto a Onán. Su frecuencia de vibración tiene la firma del hedonista, y sintonizará con algo semejante. Algo con olor a muerte, obscuro, circular, repetitivo.
Este cacotopo sería el paraíso de los drogadictos y degenerados. Pero si algo nos enseña los ecosistemas es que un sistema enfermo raramente prospera. En el mundo solo existen los biomas o ecosistemas saludables. Cuando los biomas se enferman o contaminan, simplemente se extinguen. Desaparecen. Esto nos dice que la sintonía de un cacotopo es el vacío, la nada. Ahí desaparecería el yo. Por ello, se ha asegurado en muchas tradiciones que el premio de los malvados es algo horrible, y que más horroroso que la muerte absoluta, la nada, la desaparición. Porque, según dicen, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un millonario entre al buen lugar, y que solamente los que son como niños llegarán al buen reino. Pero si el individuo ama la honestidad y la sinceridad, se conviertes en un ser sin mácula, y su frecuencia de vibración tiene la firma de la plenitud del ser, y sintonizará algo con una frecuencia igual, el buen lugar. Un lugar sin engaños, limpio, pleno. Para no decir el paraíso, o cualquier designación cargada de significados que podrían incomodar al colectivo, le hemos asignado el nombre de Utopo, que, como hemos dicho, significa en griego, el buen lugar. En conclusión, los pocos que se salvarán serán sintonizados por el buen lugar. Y estos individuos honestos, con atributos semejantes a los asexuales, a los célibes naturales, que son como niños, sintonizarán con el buen lugar. ¿Cómo se sintoniza con él? ¿Eutopo?